más que todo es, primero la parte básica, ¿no? Es recordar las funciones propias del hígado, que corresponde a lo que es la función biosintética hepática, la circulación esplécnica, y posteriormente ya el tema de fondo, que es la cirrosis hepática tanto alcohólica como no alcohólica, las distintas manifestaciones clínicas de esta patología, hipertensión portal y las enfermedades o manifestaciones asociadas, y por último las complicaciones. Entonces, empezamos por lo que serían las funciones biosintéticas hepáticas. ¿A qué nos referimos con esto? Más que todo nos referimos a las distintas o las diversas capacidades o funciones que tenga el hígado para sintetizar los distintos compuestos esenciales, ¿no? Cuáles serían las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, con el fin de mantener, en términos generales, un adecuado equilibrio metabólico, un adecuado homeostasis en el cuerpo. Empezamos con lo que sería la síntesis de proteínas con la albúmina. Recordemos que la albúmina es la proteína plasmática más abundante y su principal función es mantener la presión oncótica en lo que serían los vasos sanguíneos, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Se encargaría de distribuir adecuadamente los líquidos tanto en el intravascular como en el extravascular, ¿no? Que hay una adecuada distribución de los compartimentos. A su vez, cumple otras funciones como el transporte de hormonas, el transporte de ácidos grasos, calcio, entre otros. Y recordemos que justo esta proteína plasmática es la más abundante, ya que predomina en un 90%. Por otro lado, también tenemos los que serían los factores de coagulación, que como su nombre lo dice, se encargan más que todo de lo que es la homeostasis, para mantener justo los coágulos en sangre cuando sea necesario en casos de inflamación o en casos de lesión. Ejemplos acá tenemos primero la protombina, que es, ya saben que es el factor 2 que tiende a reaccionar con lo que es la tromboplastina. ¿Para qué? Para producir la trombina, ¿no? Que posteriormente va a reaccionar con el fibrinógeno, que sería el factor 1, y formar la fibrina. ¿Y por qué es importante recordar a la fibrina? Porque es una proteína esencial, como sabemos, en la coagulación, ya que participa más que todo en la cicatrización de distintas lesiones o heridas. Otra proteína importante a recordar es el PCR, llamada también proteína C-reactiva, que tiende a activarse o presentarse más que todo en situaciones de inflamación o de infección, justo como vectante de fase aguda. Posterior a esto, tenemos también la síntesis de lípidos, que como sabemos son una de las fuentes de energía, tanto como vamos a hablar con los carbohidratos, y en este caso se da más que todo a través de lo que es la lipogénesis, ¿no? Que se activa después de la ingesta de alimentos, o sea, en el postprandial. Acá sabemos que se transporta más que todo de lo que son los triglicéridos, colesterol, ácidos grasos, entre otros. Y aquí vamos a hablar específicamente de lo que serían las lipoproteínas, que como sabemos son estas moléculas de proteínas y lípidos, como dice su nombre, que son esenciales para el transporte tanto de esos triglicéridos como el colesterol. Acá tenemos dos, ¿no? Los LDL, que son estas lipoproteínas de baja densidad, que se encargan del transporte justo del colesterol, y el VLDL, que son proteínas de muy baja densidad, que es para el transporte de triglicéridos. Continuando, también tenemos la participación en lo que es la síntesis de carbohidratos, que también sirve como una fuente de energía. Y más que todo acá vemos cómo se regulan los niveles de glucosa, de glicemia en el flujo sanguíneo, mediante diferentes procesos. El primero a recordar sería la gluconeogénesis, que como sabemos es la producción de la glucosa a partir de lo que serían los sustratos no glúcidos, ¿ok? Estos tienen a activarse recién cuando se da un ayuno prolongado o cuando se presenta un grado de estrés metabólico y está más que todo estimulada por lo que es el glucagón, algunas catecolaminas como la adrenalina. Por otro lado, tenemos lo que es la glucogenólisis, que como sabemos es la degradación del glucógeno a glucosa para que de esta manera también se regulen los niveles de glicemia en sangre y también se activa en el ayuno. Y otro proceso importante a recordar es la glucogénesis, que es esta formación de glucosa a glucógeno, que es más que todo como almacén, como saben que es postprandial, que es más que todo estimulada por la insulina, ¿no? Bueno, aparte de estas funciones de síntesis, también tenemos el metabolismo de hormonas, antes que sería la insulina y el glucagón.
que como se recordarán en su clase previa de seminario hemos hablado del páncreas, de su función tanto exocrina como endocrina, y en la función endocrina justo hablábamos de esto, ¿no? De su producción en lo que son los islotes de Langerhans. Por un lado tenemos la insulina, que sabemos que participa más que todo en la glucogénesis, que es esta formación de glucosa glucógeno, más que todo para almacén de glucosa y que reduce los valores de glicemia en sangre. Y por otro lado, el glucagón, que participa tanto en lo que es la glucogenólisis, que es el glucógeno a glucosa, y la gluconeogénesis, que es de estos sustratos no glúcidos a glucosa, para que de esta manera se pueda aumentar los niveles de glicemia en sangre. No son las únicas hormonas que participan en este caso, también tenemos hormonas esteroideas como el cortisol, como el estrógeno, testosteronas, que también se pueden inactivar en el hígado por diferentes procesos para que sean posteriormente excretadas por la bilis o por la orina. Aparte de estas funciones que acabo de mencionarles, el hígado también cumple otras funciones importantes a recordar, como la detoxificación, que como saben es esta conversión, esta filtración de productos de desecho, toxinas, en el hígado para que posteriormente sean excretados por la bilis o por la orina, ¿no? También la producción o la síntesis de sales biliares, que se parten más que todo del colesterol. Y por otro lado, la producción de lo que es el glutatión, porque es importante recordar, ya que esto es un antioxidante clave que más que todo nos sirve en casos de que se pueda generar este estrés oxidativo, daño oxidativo, para que genere este equilibrio entre radicales libres y antioxidantes. Entonces, en general, hablando de todas las funciones que cumple, si se dan cuenta, son muy diversas para cumplir un equilibrio metabólico. Por eso cualquier alteración en una de sus funciones, mejor dicho, en la estructura o en el parénquima hepático, va a generar una alteración en cualquiera de las funciones que ya hemos mencionado. Aparte de tener presente esto, tenemos que recordar también lo que es la circulación esplácnica. Como concepto, sabemos que esta es parte de la circulación sanguínea, obviamente, que se encarga del abastecimiento, más que todo de la irrigación y del drenaje en lo que serían los órganos abdominales, ¿no? Que incluyen, como saben, el hígado, el páncreas, el vaso, el sistema digestivo. ¿Qué lo conforma? Los vasos sanguíneos y obviamente el drenaje venoso. Por un lado, los vasos sanguíneos, en términos generales, recordemos la irrigación principal que se da tanto por la arteria mesentérica superior, que es la que irriga más que todo el intestino delgado, o sea, el duodeno, el yeyuno, el ilion, y también parte del colon, como sería el colon derecho o parte del colon transverso. Por otro lado, tenemos la arteria mesentérica inferior, que irriga más que todo la parte distal del colon, que incluiría el colon izquierdo, el sigmoide, el recto, y de ahí arterias propias según el órgano. Tenemos la arteria esplénica, que es la que irriga el vaso, la arteria gástrica, el estómago, hepática, el hígado, ¿no? Y por otro lado, y en lo que vamos a enfocarnos un poco más, es el drenaje venoso. ¿Por qué? Porque recordemos, como ven aquí en el cuadradito azul, que sería la vena porta. Esta vena porta va a recibir el drenaje tanto del estómago, de los intestinos, del vaso, del páncreas, de la vesícula biliar, y todo lo va a dirigir hacia el hígado para cumplir su función de detoxificación que hemos mencionado anteriormente. ¿Para qué? Para que esta sangre que va a llegar sea tanto procesada como filtrada de estos tipos de sustancias tóxicas, de estas bacterias, desechos que pueda tener, para que posteriormente esa sangre filtrada pase a las venas hepáticas y transporte la sangre ya fuera del hígado hacia lo que sería la vena cava inferior y que posteriormente va a pasar a la circulación. Por eso, porque justo esta parte de la anatomía, esta parte de la circulación alegre y pues bien, después de decir las complicaciones que vamos a ver en la patología de hoy, que es la cifosis hepática. Ok, entonces, importa lo que es la inmunidad, ya que va a funcionar este órgano como un órgano inmune. Tanto la presencia de glucosa, aminoácidos, ácidos grasos van a poder ser transportados de la sangre hacia el hígado para que puedan ser tanto procesados y puedan ser
almacenados. Entonces, concluyendo con lo anterior, ambos, tanto estas funciones y esta circulación, nos permite justo mantener este equilibrio metabólico que hemos mencionado al inicio. Ahora sí, partiendo de la parte básica, de la parte normal de las funciones, ya podemos hablar un poco de lo que corresponde a la patología de hoy. Es e irreversible del hígado que se caracteriza por la sustitución del tejido hepático sano por un tejido cicatricial o fibrótico, lo que va a afectar tanto su estructura como sus distintas funciones que hemos mencionado. Recalcar esta definición es el término tanto crónico, que obviamente va a ser un daño progresivo del tejido hepático e irreversible que no se va a permitir recuperar este daño ya generado previamente. Cuando uno habla de causas de cirrosis hepática, siempre la van a asociar más que todo a las causas alcohólicas, ¿no? El consumo excesivo de alcohol, el consumo crónico de alcohol, pero no es la única causa. Entonces, para hablar de la fisiopatología, tenemos que hablar en dos grupos. La cirrosis hepática alcohólica, que tiene un mecanismo propio por el cual produce cirrosis, y la cirrosis hepática no alcohólica, que vamos a agrupar las distintas patologías que también te pueden llevar a esto, pero que son mucho menos frecuentes. Entonces, vamos a hablar primero de lo que sería la cirrosis hepática alcohólica. Para hablar de esto, tenemos que primero mencionar el etanol. Recordemos primero el metabolismo del etanol, por así decirlo, en una persona con un consumo pequeño o ocasional que se pueda dar de esto. Entonces, cuando uno ingiere alcohol e ingresa el etanol, lo primero que va a pasar es que eso se va a oxidar a lo que sería el acetaldehído. ¿Ok? Entonces, gracias a quién? A lo que sería la ADH, esta enzima llamada alcohol deshidrogenasa. Posteriormente, este acetaldehído, gracias a la aldehído deshidrogenasa, se convierte en ácido acético. Este ácido acético posteriormente va a perder lo que son sus hidrogeniones, se convierte en acetato, pasa a lo que es acetil-CoA, pasa el ciclo de Krebs y por último puede ser una fuente de ATP o de energía, que normalmente es utilizada por los tejidos, específicamente, especialmente la parte muscular. Eso es lo que debería pasar en una persona con un consumo mínimo que no se excede lo normal, me refiero, o que no se da de manera crónica. Cuando una persona ingiere alcohol de manera diaria o continua por más de 10 años o con un consumo mayor a 30, 60 gramos diarios, que es justo lo que se asocia más que todo en varones al consumo de alcohol, este mecanismo no va a funcionar como quisiéramos, porque igual va a pasar, ingresa el etanol, sí, va a actuar la ADH, va a actuar y lo va a convertir a acetaldehído. Pero va a ser tanta la ingesta de alcohol que se va a seguir recibiendo diariamente, semanalmente, mensualmente, que la ADH va a convertirlo, pero nunca va a ser suficiente convertirla tanto del etanol a acetaldehído como el acetaldehído a ácido acético. Y de estos tres, el acetaldehído es el compuesto que es más tóxico. Entonces recuerden siempre que la fisiopatología de la cirrosis hepática alcohólica se da más que todo por este componente, por el acetaldehído. El acúmulo de ese acetaldehído, que es un compuesto altamente tóxico, es el que se asocia más al daño hepático inicial que se va a dar en la cirrosis hepática. Por un lado, es el que se asocia a los síntomas que ustedes conocerían o conoceríamos como la resaca, ¿no? Esta cefalea que nos puede dar, estas náuseas y malestar que se da posterior al consumo de alcohol. Pero en este tipo de pacientes no solo genera esto, sino que también tiende a unirse este compuesto tanto a los que son las proteínas, a los lípidos y demás, o lo mismo ADN, alterando la estructura y función de lo que serían los hepatocitos, generando y un daño celular hepático. Ese daño celular hepático va a generar lo que ya sabemos, un grado de inflamación, llamar el sistema inmunitario y demás, y va a liberar estos productos de especies radioactivas de oxígeno, que son los famosos ROS, que va a generar el estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Es este acúmulo, bueno, este desequilibrio, mejor dicho, entre radicales libres y antioxidantes, donde va a predominar los radicales libres, que va a llevar posteriormente a un daño, a una apoptosis o necrosis de los hepatocitos, que es justo lo que se asocia a la cirrosis hepática alcohólica. Eso es por un lado.
Por otro lado, el mismo consumo de alcohol excesivo va a activar este sistema que ven en la pantalla, que se llama MEOS, que es el sistema de microsomas etanol oxidantes, que también va a hacer que se siga generando este acetaldehído, o sea, va a provocar que este compuesto tóxico se siga generando y se siga manteniendo. Eso es por un lado. Y por otro lado, este metabolismo que he mencionado, del etanol, ADH, acetaldehído, LDH, en cada proceso que se va oxidando, se va liberando lo que es el NADH. Y si se sigue dando este proceso de manera más continua, se va a liberar más NADH de lo que necesitamos. ¿Y qué complicación trae esto? Que el NADH está muy ligado a que se pueda dar esteatosis hepática. ¿Cómo? Ya que permite que este acetil-CoA que se va a generar se puede convertir en ácidos grasos y se acumulan los triglicéridos en el hígado, que es justo, en términos coloquiales, sería el hígado graso, lo que sería la esteatosis hepática. Y recuerden que la estatosis hepática es justo, se le considera como un paso previo para que la persona pueda desarrollar a futuro cirrosis hepática o hepatitis alcohólica, entre otros. Entonces, de ambos lados, o bueno, a través de esos tres partes, sí se puede llegar a un diagnóstico de cirrosis hepática posteriormente. Eso quiero que lo diferencien porque acá esto es lo propio de lo que sería la cirrosis hepática alcohólica. Lo que voy a colocar ahorita posteriormente ya puede darse en cualquier tipo de cirrosis hepática. Entonces, resumiendo, recuerden, el metabolismo del etanol y el acúmulo del acetaldehído es lo que puede conllevar a generar el inicial daño hepático celular. Ahora, este daño hepático, en este caso por el acetaldehído, como mencioné, va a generar que se active ese sistema inmunológico, como bien sabemos, como hemos visto en muchas patologías, generando inflamación y un aumento de la respuesta inmunitaria, ¿verdad? Que se va a dar primero la liberación de citoquinas proinflamatorias, como hemos visto en otras clases, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, entre otros, que van a traer más células inflamatorias y va a generar mayor daño hepático. O sea, va a hacerse un círculo vicioso. Eso es por un lado. Por otro lado, se van a activar las famosas células estrelladas hepáticas con el fin de querer regenerar el tejido hepático. Lo malo es que esta activación va a conllevar un aumento de lo que es el colágeno, tanto el tipo 1 como el tipo 3 y otros de la matriz extracelular. Y justo estos componentes son los que se van a encargar de generar este daño, este cambio del tejido hepático, esta remodelación del tejido hepático a un hígado fibrótico, ¿no? Sería como una fibrosis hepática. Entonces, cuando acá nos referimos a repetitivo, es eso, que mayor liberación o mayor activación de estas células estrelladas va a llevar a mayor liberación de colágeno y va a haber una remodelación de este tejido, sustituyendo el tejido hepático normal por un tejido hepático ya cicatricial, que posteriormente ya se le puede catalogar como una fibrosis avanzada, ¿no? Donde esta cicatrización que se va a dar más severa y va a ser permanente. A su vez, en parte de este tejido se pueden generar estos nódulos regenerativos, como ven en pantalla en la parte final, que son más que todo estos nódulos cirróticos que se van a dar como respuesta a lo que sería la misma necrosis o una alteración en las zonas de vascularización. Y justo son las que se asocian mucho a que el paciente desarrollara a futuro este cáncer de hígado, ¿no? Cáncer hepático. Ok, esta diapositiva es la que se podría decir que todos los tipos de causas tienen en común. Todos van a llevar en algún grado a un daño celular hepático según su causa de fondo, pero lo demás se puede decir que se repite, ¿no? En todos va a haber inflamación, liberación de citoquinas, activación de estas células estrelladas, acúmulo de colágeno y la fibrosis posterior. Ahora, hablando de lo que serían las causas no alcohólicas, tenemos otro grupo de patologías que están en este lado, ¿no? Por un lado tenemos las hepatitis virales, donde en sí esta infección, esta inflamación que se va a dar es más que todo, no porque netamente el virus vaya a destruir el hígado, es más que todo por la misma respuesta inmune que va a tener el huésped. Y si se dan cuenta, cuando hablamos de hepatitis, no se asocia a todas las hepatitis, tienden a asociarse justo a la hepatitis B, la hepatitis C y la hepatitis D. ¿Por qué? Porque esas son las hepatitis que se pueden dar de manera crónica, que tienen cronicidad. Normalmente las agudas, no, por eso no se genera este daño o este grado de fibrosis. O sea, la A y la E son casi nulas que se pueda dar.
En cambio, B, C y D sí, más que todo B y C. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al igual como dije, por el mismo nombre que es hepatitis, es una inflamación de lo que sería el hígado a causa de un virus. Esta inflamación y este daño del tejido, este daño hepático, perdón, persistente, va a hacer que el hígado intente igual regenerarlo. ¿Haciendo qué? Activando las células estrelladas que hemos mencionado anteriormente. ¿Qué hacen estas? Ayudan al acúmulo de colágeno, al acúmulo de hemostasia celular y posteriormente los cambios en remodelación del tejido hepático. ¿Ok? Y como mencioné, acuérdense que es más que todo asociado en este tipo de infecciones que te puedan ser crónicas, que normalmente se asocia crónico acá cuando tiene una duración mayor hasta de 6 meses. Por otro lado, el otro grupo de patologías que tenemos, aparte, es la enfermedad por hígado graso no alcohólico. ¿Ok? Eso está muy asociado a lo que hemos visto al NADPH, al NADH, que es la cetosis hepática. Eso se considera una forma mucho más agresiva o la forma final o la parte progresiva de lo que sería el hígado graso y tiende a ser una manifestación de lo que sería el síndrome metabólico, ¿ok? Donde está basada en hipertensión, diabetes, obesidad, entre otros, y está más que todo asociado a la resistencia a la insulina, ya que de esta manera se va a reducir, como sabemos, su acción de la insulina, tanto en el músculo como en el tejido adiposo, aumentando así lo que es la lipólisis, más que todo los ácidos grasos libres que llegan al hígado, permitiendo que los triglicéridos se acumulen en el hígado generando esta cetosis hepática inicial. Y que dijimos que así la cetosis hepática se asocia mucho a lo que sería este estrés oxidativo porque aumentan estas especies reactivas de oxígeno que van a generar inflamación y posteriormente fibrosis. Como se dan cuenta, todas conllevan a eso al final. Otras patologías mucho menos frecuentes, pero que también se pueden asociar, son algunas enfermedades autoinmunes, como lo es la hepatitis autoinmune, que es donde el mismo sistema inmune tiende a atacar los hepatocitos, causando esta inflamación que estamos mencionando y llevando a un daño celular hepático, activando las células estrelladas y posteriormente fibrosis. La colangitis biliar primaria, lo mismo, ¿no? El mismo sistema inmune, en este caso va a encargarse de destruir lo que serían los conductos biliares intrahepáticos, causando una éstasis biliar, o sea, es decir, un acúmulo de bilis en lo que serían los conductos biliares, que posteriormente va a generar este daño hepático, inflamación crónica y posteriormente fibrosis. Por otro lado, tenemos las enfermedades metabólicas. Las todas que ven en pantallas están más que todo asociadas a un acúmulo de alguna sustancia tóxica o alguna sustancia externa que genera un daño hepático. Ejemplos, tenemos la hemocromatosis, que es la sobrecarga o el acúmulo de lo que sería el hierro, y este hierro que se va a depositar en el hígado va a causar este estrés oxidativo, o sea, este aumento de radicales libres que va a generar este daño celular hepático, inflamación y fibrosis. La enfermedad de Wilson es el acúmulo de cobre, que también se basa en un producto tóxico en el nivel de lo que serían los hepatocitos, y posteriormente genera inflamación, genera daño celular, necrosis y fibrosis, pues, ¿no? Y las deficiencias de alfa-1 antitripsina, que es también el acúmulo, pero de unas proteínas defectuosas en los hepatocitos, que lo mismo genera un daño celular hepático, inflamación y fibrosis. Como ven, esa es la parte en común que tiene, no solo el inicio sería lo diferencial. Listo. Ahora, continuando, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Cuando hablamos de manifestaciones clínicas, recordemos que la cirrosis hepática de por sí no tiene, inicialmente puede ser asintomática o tener síntomas muy leves. Los que ven en pantalla son los que están, por así decirlo, netamente asociados a un daño propio del parénquima. Habrán escuchado otros síntomas, pero recuerden que la mayoría de ellos está ligada a la hipertensión portal, que eso es lo que vamos a ver posteriormente en la exposición. Pero lo que solo se podría asociar al daño del parénquima hepático serían los estos que ven en pantalla. Por un lado tenemos los síntomas inespecíficos. ¿Qué me refiero con eso? Fatiga, astenia, debilidad, cansancio. ¿Y a qué se puede asociar? ¿Cuál dijimos que era una función biosintética hepática? Dijimos que era la síntesis de lípidos y carbohidratos, y ambas eran fuentes de energía. Si esta función ya falla, no va a darse una adecuada fuente de energía y te puede llevar a fatiga, te puede llevar a cansancio y demás. Eso es por un lado.
también va a haber una disminución o no se daría una adecuada síntesis de proteínas. Y recordemos que la albúmina, al igual de cumplir su función de mantener la presión oncótica que mencioné, también puede transportar distintas moléculas de energía. Entonces, si es que hay poca albúmina, no va a hacer ese transporte y también va a contribuir a que la persona pueda tener astenia, fatiga y demás. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos la ictericia leve. ¿Por qué? Una de las funciones que justo lo que vamos a ver en la clase de seminario de esta semana de ictericia es que el metabolismo, la conjugación se va a dar en el hígado, ¿no? Entonces, si hay una alteración de los hepatocitos, no se va a dar adecuadamente la conjugación que se debe dar de la bilirrubina indirecta a directa, llevando un acúmulo de la bilirrubina indirecta, pudiendo generar ictericia. Como saben, la ictericia es esta coloración amarillenta de la piel y de las mucosas. Y por otro lado, tenemos el edema. Podría haber en estos pacientes edema de miembros inferiores. ¿Por qué? Por lo mismo de la alteración de la función biosintética hepática, específicamente la de proteínas. Acá volvemos a regresar a lo que sería la albúmina. ¿Qué dijimos que hacía la albúmina? Se encargaba de mantener la presión oncótica para mantener los líquidos en un equilibrio, ¿no? Entre el intravascular y el extravascular. Entonces, si es que hay poca albúmina, no se va a mantener esta distribución adecuadamente y va a favorecer que haya una salida de este líquido a lo que sería el intersticio, que puede generar edema. ¿Ok? Entonces, acá lo pongo inicialmente, pero igual vamos a ver un poquito más a fondo algunos de estos síntomas después. Pero eso se va a asociar más justo a lo que sigue, que es la hipertensión portal. Ahora, recordemos que la hipertensión portal, en términos generales, es una complicación muy importante en esta enfermedad. Bueno, en diferentes enfermedades hepáticas crónicas, no solo se da en la cirrosis, pero hoy día la vamos a ver asociado a la cirrosis hepática. ¿Por qué se da? Como hemos dicho, esa cirrosis es una fibrosis, ¿no? O sea, una alteración del tejido hepático. Va a haber una remodelación de su tejido y esta fibrosis va a bloquear el flujo sanguíneo que debería darse adecuadamente en los sinusoides hepáticos, generando que se pueda obstruir el flujo portal. Y esta obstrucción del flujo portal que va a generar aumento de la presión del sistema venoso portal, que se llamaría hipertensión portal, ¿ok? Entonces, el inicio de por qué se da es eso, por el mismo daño del parénquima, obstruir el flujo portal, generando un aumento de la presión del sistema venoso portal. Entonces, nuestro cuerpo, cuando ve que no recibimos un flujo adecuado a nivel de la circulación esplácnica, que es donde se da toda la parte del flujo sanguíneo a nivel hepático, va a buscar la manera de aumentar el volumen acá, haciendo que aumentando o generando vasodilatadores. El más conocido, el óxido nítrico, ¿no? Entonces, este óxido nítrico va a aumentar haciendo que se dé una vasodilatación de lo que sería la circulación esplénica inicialmente, que corresponde, como hemos visto, los intestinos, el hígado, el vaso y demás, ¿no? Todo lo que conforma la parte digestiva, más que todo. Entonces, cuando hay este aumento, esta vasodilatación de la circulación esplénica, al tratar de llevar el volumen que se centra en esta zona, que va a generar una redistribución de flujo sanguíneo que como saben es un término que hemos visto mucho en este curso, donde más que todo el flujo va a ir a esta zona con el fin de tratar de cubrir esta zona bien, pero ¿qué va a pasar en el cuerpo? Va a disminuir el volumen sanguíneo efectivo. Es decir, en las demás zonas del cuerpo va a haber una disminución de volumen y el cuerpo va a asumir que estamos con falta de volumen, o sea, en hipovolemia, ¿no? Va a haber hipovolemia, puede haber hipotensión, debido a que todo se está centrando en esta zona. Entonces, si tu cuerpo dice, estoy en hipotensión, en hipovolemia, ¿qué va a hacer? Va a activar todos los sistemas o lo conocido como la activación de los sistemas neuromotores. ¿Quiénes están acá? Por un lado, el sistema reninina angiotensina aldosterona, que es algo también que hemos visto mucho en clases, ¿no? Que se va a encargar de qué? De la absorción tanto de sodio y de agua y la vasoconstricción con el honor de tratar de suplir o tratar de llenar toda la necesidad que tengamos de volumen. El sistema nervioso simpático mediante las catecolaminas y la vasoconstricción, y la hormona antidiurética mediante la absorción de agua, ¿no? ¿Todos para qué? Para tratar de conseguir que se tenga el agua suficiente, compensar esta, entre comillas, pérdida de volumen. Y todo este proceso se va a llamar hiperdinamismo circulatorio, que es justo una complicación que se va a dar como consecuencia de esta hipertensión portal que va a conllevar este aumento del gasto cardíaco, posteriormente a tratar de que el corazón trabaje más para compensar todo lo que necesita,
pero va a llevar a que este acúmulo se dé de una, no se dé una distribución adecuada de este volumen, que son parte justo de las consecuencias que vamos a ver hoy día. Ahora, continuando con la hipertensión portal, debido a esta obstrucción, vamos a hablar de distintas complicaciones o síntomas. Entonces, vamos a empezar con lo que serían las varices esofágicas y gástricas, entre otras. Entonces, partimos de lo que es el concepto de hipertensión portal, que dijimos que era que se da por este aumento de la presión del sistema venoso portal, ¿no? Entonces, ese es uno, el aumento de la presión del sistema venoso portal. Aparte, este hiperdinamismo circulatorio que va a conllevar a que aumente el volumen en el flujo sanguíneo esplénico, ambos componentes van a participar en que en el sistema portal hay un aumento de su presión. Entonces el cuerpo va a buscar la manera de aliviar este aumento de presión excesiva que tenga. ¿Mediante qué? Buscando maneras de desviar la sangre, desviarla a otros lados. ¿Y cómo busca desviarla? Formando estas colaterales portosistémicas. ¿A qué llamamos colaterales portosistémicas? Serían como estos shunts o estos puentes, que son como unos vasos que van a conectar el sistema venoso portal con el sistema venoso sistémico, con el fin de que por esos vasos se transporte sangre y no todo centralizarlo en una zona. No sé si me dejo entender, o sea, tratar de desviar por todos los caminos que se pueda la sangre y que este aumento de presión portal disminuya para no cargar todo el trabajo en un solo sitio. Y acá se dan por eso las distintas colaterales portosistémicas, siendo la más conocida las varices esofágicas o las varices gástricas, ¿no? Que son las más asociadas a la hemorragia digestiva alta, ¿no? Porque cuando se rompen estas varices, justo se puede dar hematemesis, que son esos vómitos con sangre, o se puede dar melena, que son esas heces heces negras que son como color brea, que son así negruzcas, negruzcas, que justo también es heces con sangre. ¿Por qué? Porque estos vasos, como son formaciones, son estas nuevas, tienden a tener paredes mucho más frágiles y débiles y son muy propensas a romperse. No solo se dan las varices esofágicas o gástricas, también se puede dar varices a nivel rectal y como ven en el dibujo en pantalla, también se puede dar la famosa cabeza de medusa, que son más que todo estas conexiones entre las venas paraumbilicales que pertenecerían al sistema portal y las venas epigástricas que son el sistema venoso sistémico, ¿ok? Que también son característicos, pero también no son los únicos. También tenemos estos puentes, estos shunts esplenorenales, gástricos renales, entre otros. Pero los más conocidos o los más característicos, por un lado, la cabeza me gusta porque es lo que uno puede ver hasta ectoscópicamente cuando evalúas a tu paciente, y las varices porque se tienden a presentar justo en pacientes ya en estadios más avanzados cuando ingresan a una emergencia ya por hemorragia digestiva, ¿no? Que es una complicación ya de estas varices, parte de la hipertensión portal. Muy bien. Continuando con las complicaciones, vamos a hablar otra que es el famoso síndrome hepatorenal. El síndrome hepatorenal se refiere más que todo a esta insuficiencia renal, que es más que todo funcional y no tanto de un daño de la estructura o de la misma anatomía de los riñones. Y hay diferentes mecanismos por el cual se puede llegar a tener ese tipo de complicación. Por un lado, como recuerdan, hemos dicho que se va a dar inicialmente en la hipertensión portal, el cuerpo busca centralizar la sangre en la circulación esplénica, ¿no? Entonces, si busca esto, vas a disminuir el volumen de todo lo demás, ¿no? Hemos dicho. Y cuando pasa esto, se y por un lado, el sistema renina gestacional aldosterona, ¿qué hacía? Vasoconstricción, ¿verdad? Entonces, hay vasoconstricción, incluye vasoconstricción de lo que sería el flujo sanguíneo renal. Entonces, va a contribuir a que este disminuya específicamente la arteriola aferente. ¿Qué hacía el simpático? A través de las catecolaminas también genera vasoconstricción. O sea, de ambas formas contribuimos de una u otra manera a que disminuya el flujo sanguíneo renal, a que se reduzca lo que es la perfusión renal y también va a disminuir la tasa de filtración renal. Y todo esto ¿qué va a conllevar? A un síndrome hepatorenal. Como parte de las consecuencias que va a dar por querer, entre comillas, nuestro cuerpo compensar estos cambios de volumen. ¿Qué alteraciones puede haber? Puede haber obviamente alteración en la diuresis, cambios en los valores de urea, de creatinina, entre otros.
Otra complicación muy asociada también a la cirrosis hepática, la hipertensión portal, es la citis. Como bien saben, esta citis se considera este acúmulo de líquido en lo que es la cavidad peritoneal, que también no se da solo por un mecanismo, también puede intervenir diferentes. Por un lado, es este aumento de la presión hidrostática que se va en las venas del sistema portal, donde se va a dar la salida de líquido tanto desde los capilares hasta lo que sería el espacio intersticial, ¿no? Que posteriormente puede ir hacia el peritoneo, ¿no? Que conlleva este líquido, este acúmulo de líquido, perdón, sería otro contribuimos a esto es la baja de albúmina. ¿Qué dijimos que hacía la albúmina? Recalcándolo, mantiene la presión oncótica. Entonces, si no hay mucha albúmina, no se da adecuadamente esta, que va a contribuir también a que se pueda acumular el líquido, ¿no? Ya que también va a haber un aumento de la permeabilidad en esta zona. Y por otro lado tenemos también la hormona antidiurética. ¿Qué hace la antidiurética? Absorción de agua. Entonces también esto puede conllevar o puede ayudar a que se haya un mayor acúmulo de líquidos y contribuye a la citis. La citis, ¿qué tipo de síntomas puede generar? Puede generar dolor abdominal, distensión abdominal, que es algo que se ve mucho, ya que muchos de estos pacientes cuando están en estadios avanzados requieren de paracentesis justo para poder estar tranquilos, de poder hacer sus actividades. Y el mismo hecho de tener el acúmulo de líquido también pueden, de alguna u otra manera, el diafragma lo pueden movilizar, haciendo que la persona se pueda tener disnea, ¿no? Debido a que no sea una adecuada respiración, una adecuada amplexación en la caja respiratoria. Continuando, vamos a ver lo que hemos visto en la parte inicial en manifestaciones, entre comillas, leves, que sería la ictericia. Quimolictericia es esta coloración amarillenta que se puede dar tanto en la piel o en mucosas, específicamente en las escleras, como en las imágenes, debido a un acúmulo de la bilirrubina total, ¿no? Tiende a tener valores mayores a 2 o a 2,5 miligramos por decilitro. Hay dos mecanismos que se pueden presentar en esos pacientes. Por un lado, es lo que hemos mencionado al inicio, esta misma alteración, esta remodelación del tejido hepático, esta fibrosis hepática, no va a permitir que se pueda dar adecuadamente sus distintas funciones del metabolismo, tanto la captación, la conjugación, la excreción. Si nos enfocamos en la conjugación, no va a permitir que la bilirrubina indirecta se convierta en bilirrubina directa, que va a hacer que se conlleve a un acúmulo de bilirrubina indirecta, ¿no? Haciendo que posteriormente, cuando se excrete la bilis, no se va a excretar, obviamente, con la bilirrubina directa. Por otro lado, también esta misma alteración de la estructura hepática puede llevar también a una colestasis intrahepática, que es más que todo una retención de bilis que se puede dar en el hígado por esta distorsión que hemos mencionado anatómica, ¿no? Por esta fibrosis y demás, donde se puede dar una compresión de lo que serían los conductos biliares, que va a impedir que la bilis pueda fluir correctamente al intestino. Entonces no se va a dar adecuadamente la excreción de la bilis, haciendo que se acumule de esta manera la bilirrubina directa, ¿no? Tanto en el hígado y que posteriormente va a pasar a la sangre, dando esta coloración amarillenta en escleras o en la piel. Justo un síntoma asociado a este, aparte de la ictericia evidente, es la coluria, ¿no? Ya que esta bilirrubina que se tiende a acumular y no se puede excretar como debe ser por la bilis, se tiende a filtrar a los riñones y tiende a ser excretada en la orina, ¿no? Dando esta coloración oscura. Justo eso lo vamos a poder ahondar un poquito más en la clase de ictericia, lo que corresponde al seminario. Bueno, por otro lado, tenemos lo que sería la translocación bacteriana. También, al igual que en las demás patologías en lo que estamos mencionando, no solo hay un solo mecanismo que pueda generarlo, hay diferentes alteraciones de sus funciones que pueden contribuir. Aquí llamamos translocación bacteriana, más que todo llamamos este fenómeno patológico, donde tanto las toxinas o las diferentes bacterias que pueden haber patógenos en general, que normalmente deberían estar solo en la zona del intestino, van a lograr pasar al torrente sanguíneo o a diferentes compartimentos estériles, ¿no? Como es el mismo hígado, al vaso, a los ganglios, entre otros. ¿De qué manera puede lograrse esto? Por un lado, recordemos también que parte de la estructura del hígado tenemos las células de Kupffer, que es algo que creo que no he mencionado todavía.
Esas células de Kupffer recuerden que son estas macrófagos, por así decirlo, hepáticos, que lo que buscan es eliminar estas bacterias que puedan llegar a la circulación portal. Si hay una alteración del parénquima hepático, va a perderse también estas células y no se va a dar una adecuada filtración de patógenos. Entonces va a haber una disfunción como parte de un mecanismo de defensa. ¿Ok? No solamente esto, sino este mismo estado de cirrosis, donde hay alteración, va a generar un estado de inmunosupresión en la persona, donde va a favorecer, en términos generales, a que se pueda dar esta proliferación bacteriana. Por otro lado, otra alteración que se va a dar es en lo que sería la microbiota intestinal. ¿Qué quiero decir? Lo normal sería que la barrera intestinal, o sea, nuestro mismo sistema inmune, el mismo epitelio que está a nivel intestinal, evite que pasen esas bacterias, como mencionamos, a la sangre o al peritoneo. Pero cuando se da esta alteración, es más que todo por esta hiperpermeabilidad intestinal que se puede dar, generando un desequilibrio en lo que es la microbiota intestinal, ¿no? Permitiendo así su pase tanto de las bacterias, tanto de las toxinas o tanto de algunos productos o propios de las bacterias que se puedan dar y lleguen al sistema circulatorio, ¿no? Permitiendo que se dé esta translocación bacteriana. Lo que me olvidé mencionar es que este permiso o lograr que estas bacterias lleguen a zonas estériles donde no deberían estar, hacen que el paciente sea más propenso justo a desarrollar PB, que es una peritonitis bacteriana estéril. ¿Ok? Ya, bueno, un tercer mecanismo está asociado a la primera complicación que hemos visto, que es la circulación portosistémica a causa de la hipertensión portal. ¿Por qué? Al generarse estos puentes o estos shunts, que son estos caminos para, en teoría, tratar de derivar la sangre a otras zonas y que no esté acumulada en una, va a permitir que estas bacterias que estamos mencionando eh, vayan desde el tracto intestinal hacia la circulación sin necesidad de pasar por el hígado. Entonces, si no logran pasar por el hígado, no va a cumplir su función de detoxificación. Entonces, no se va a filtrar, no se va a procesar y van a pasar con todo lo que tenga a cualquier otra zona del cuerpo, haciendo que se pueda llevar justo a una infección sistémica, ¿no? Una infección a nivel de la sangre netamente, debido a que no se está logrando filtrar nada. Entonces, todo esto puede contribuir a que se dé esta translocación bacteriana, que justo está muy asociado a esta siguiente complicación, que es la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática es esta complicación neurológica que se va a dar más que todo por alteraciones tanto cognitivas como del comportamiento. Pueden ir desde la confusión, desde la desorientación, la somnolencia y el coma. Y también no solo tienen un solo mecanismo para que se logre, hay diferentes mecanismos que pueden contribuir a que se pueda dar. Pero entonces, ¿cuál es el principal causante de que se pueda dar? Es más que todo por un acúmulo de amoníaco, ¿ok? Ahorita vamos a explicar un poco más del amoníaco, pero ¿por qué se acumularía el amoníaco? En primer lugar, que hemos dicho que cuál era una función propia del hígado, justo filtrar y metabolizar todos los patógenos, sustancias tóxicas, no esa detoxificación. Entonces, si pierde esta función, obviamente va a conllevar a que se acumulen sustancias como el amoníaco. Esa es una función alterada. Por otro lado, hemos hablado también del síndrome patogenal, ¿no? Que es una insuficiencia renal netamente funcional. ¿Qué era lo normal o qué es lo que en teoría debería pasar? Es que este amoníaco se tendría que convertir en urea para ser excretado por la orina. Pero si tenemos una alteración renal previa, no se va a convertir en urea y no se va a excretar. Por eso también va a contribuir a que se acumule. Y eso también va a aumentar su grado de toxicidad que pueda tener. Esa es una segunda forma de acumularse. Y la tercera es la que hemos visto muy asociada a la translocación bacteriana, la misma hipertensión portal. La hipertensión portal, estas colaterales portosistémicas, como les mencioné, van a permitir que estas sustancias tóxicas pasen directamente al sistema circulatorio sin tener que ser filtradas por el hígado. Entonces, esta va a contribuir a que también se pueda acumular y pueda llegar al cerebro, como en este caso. O sea, de todas estas formas podemos llevar a que el amoníaco se pueda acumular. Ahora, ¿qué es el amoníaco? Es este compuesto tóxico químico que es liposoluble, puede pasar de manera muy sencilla en la barrera hematoencefálica, pudiendo producir una alteración en términos generales del metabolismo cerebral. ¿En qué parte o en qué altera? Es porque genera un desequilibrio entre los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios.
¿De qué manera? Tiende ese amoníaco a combinarse justo con lo que sería el glutamato para formar la glutamina. ¿Ok? ¿Para qué? Porque esta glutamina al final va a actuar como una sustancia osmóticamente activa y al final va a jalar agua y puede generar, por un lado, edema cerebral. Por otro lado, al convertir el glutamato en glutamina, va a reducir la cantidad de glutamato que tengamos. ¿Y qué es el glutamato? Es nuestro neurotransmisor excitatorio, ¿no? Por excelencia. Entonces, si tenemos poca carga de glutamato y tenemos una mayor carga de GABA, que es nuestro neurotransmisor inhibitorio, entonces va a predominar los efectos inhibitorios en el sistema nervioso central. Por eso es que los síntomas, en el peor de esos casos, puede llevar a ser coma, somnolencia y demás, ¿no? Que es por este predominio de neurotransmisores inhibitorios. Y eso se debe más que todo a esos cambios debido a la alta carga que pueda haber de amoníaco. ¿Ok? Por otro lado, y ya para terminar esa parte de complicaciones, vamos a hablar de las hemorragias y hematomas. Entonces, eso también es una complicación muy frecuente y que justo están asociados a que, bueno, llevan obviamente un aumento de riesgo de sangrado. Y al igual que las anteriores, no solo tienen un mecanismo para que se puedan dar. Entonces, recordemos, dijimos que una de las funciones propias del hígado era la síntesis de proteínas y acá hablábamos de los factores de coagulación. Si se da la alteración de esta, no se van a producir unas deficiencias de los factores de coagulación, entonces no va a poder darse, no van a estar presentes por una adecuada homeostasia, entonces no van a poder, entre comillas, decir, detener el sangrado. Entonces no pueden participar en esto. Eso es por un lado. Por otro lado, esos pacientes van a tener también disminución de tomopoyetina. Algo que no mencioné previamente es que también en el hígado se produce la tomopoyetina, que es justo una hormona que regula la producción de plaquetas en la médula ósea. Entonces, si es que no se da, si el hígado de su estructura normal no se va a dar adecuadamente la formación de tomopoyetina, va a haber disminución de esta y de esa manera también va a disminuir la producción de plaquetas. ¿Y por qué es importante hablar de las plaquetas? Porque las plaquetas también son esenciales para formar el tampón plaquetario. Es decir, necesitamos de ellas para dar una adecuada coagulación o que se pueda detener, entre comillas, un sangrado, que no sea un sangrado excesivo. Entonces, esos pacientes también tienden a tener plaquetopenia. Esa plaquetopenia también contribuye a que el paciente desarrolle hemorragias o hematomas. Y tercer punto es la esplenomegalia. Ahora, ¿por qué un paciente con cirrosis o con hipertensión portal puede hacer esplenomegalia? Recuerden la parte inicial que hemos dicho que al haber este aumento de la presión portal, dijimos que lo que buscábamos era, va a haber una disminución del flujo de la circulación esplénica, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay? Óxido nítrico. ¿Qué es el óxido nítrico? Vasodilatación esplénica. ¿Eso qué quiere decir? Que aumenta la circulación no solo para el hígado, también para el vaso. Entonces, si aumenta la circulación para el vaso, aumenta la presión en este lado, puede conducir a que el vaso se congestione y es sangrante, generando esplenomegalia. Y una función propia del vaso que se tiene es que se encarga de almacenar en un 20% de plaquetas, pero si su tamaño es mayor, va a almacenar mayor número de plaquetas, hasta de un 80%, un 90%. Entonces, por lo que se podría decir que la parte libre de estas va a ser menor, contribuyendo a la plaquetopenia. Entonces, la esplenomegalia también contribuye a que se dé la plaquetopenia al igual que la disminución de la trombopoyetina. Si por ambos lados disminuimos el recuento de plaquetas, disminuimos los factores de coagulación por otro lado, todo puede esto influir a que el paciente tenga un riesgo de sangrado. Y algo que se asocia justo a esto es nuevamente las colaterales portosistémicas, que ya habíamos mencionado, las famosas varices esofágicas. Muchos pacientes con cirrosis ya en estadios avanzados lastimosamente se debuta en la patología por una hemorragia digestiva alta, porque estas varices se rompen, no tienen un adecuado sistema de defensa para detener, de ayudar a este sangrado, como esos factores de coagulación o plaquetas, entonces el sangrado se vuelve más profuso y lastimosamente en algunos casos pueden hasta fallecer. ¿Ok? Entonces se dan cuenta, casi todas las funciones que hemos visto inicialmente, que es lo normal, lo que debe pasar, se encuentra alterado y contribuyen a las diferentes complicaciones que te puede dar la cirrosis hepática. Para terminar, chicos, vamos a poner este cuadrito que también lo habrán visto mucho, que es la clasificación de Child-Pugh, que justo menciona lo que hemos tocado, algunos de los puntos que hemos tocado hoy, ¿no? Recordemos que esta es una herramienta más que todo, por un lado, te permite
evaluar la gravedad de la cirrosis hepática. Tenemos el Child A, B y C, siendo el C el más grave. Te estima más que todo la sobrevida o el pronóstico que pueda tener el paciente a futuro. Y en algunos casos te puede ver si el paciente tiene opción este, hasta de trasplante, ¿no? Se dice que participa para poder tener algún tipo de decisión terapéutica a futuro, ¿no? Más que todo en los que serían un Child A o un Child B máximo, porque un Child C ya es un pronóstico más reservado. ¿Qué criterios tenemos? Por un lado tenemos la CITIS, que ya lo hemos mencionado, que al inicio la puntuación va de 1 a 3, siendo 1 lo menor y 3 lo más grave. De ausente a leve moderada. La albumina también, que a mayor cantidad, obviamente el puntaje es mayor. Si es mayor de 3, acumula 3 puntos. La albúmina, que sabemos que hay hipoalbuminemia en estos casos, que si es menor a 2,8 también sería el estado más grave. El tiempo de protrombina o el INR, que está asociado a lo que hemos visto de factores de coagulación, y la encefalopatía, que está asociada justo a este acúmulo de amoníaco según el estadio, ¿no? El grado 3 y 4 son estadios ya más que todo casi de coma, mejor dicho, grado 4, donde ya no hay una respuesta ni al estímulo verbal ni al estímulo físico de estos pacientes. Entonces, clase A pues, se considera más que todo cuando los puntos que se llega a tomar son de 5 a 6 puntos y son los que tienen una mayor sobrevida, ¿no? Se dice que la supervivencia en estos pacientes al año hace hasta en un 100%, hasta un 85% a los 2 años. En la clase B, que son de 7 a 9 puntos, baja esta de 81 hasta 57, 56%. Y la clase C ya la sobrevida es menor al 50%, ¿no? Es cuando los puntos ya van de 10 a 15 y tiende a ir de 45 en el primer año y 35% en el segundo año, ¿no? Que ya es muy poco, ¿no? Por eso ya cuando se tiene este diagnóstico, por así decirlo, se tiene que hacer esta clasificación justo para poder eh, orientar o facilitar tanto al paciente y la familia sobre el pronóstico que pueda tener su familiar y tratar de darle las mejores medidas que se pueda dar. Listo, chicos. Con esto damos por terminada la clase de teoría de hoy día. Espero que les haya sido de utilidad. Igual yo le voy a pasar mañana, más probable, a su delegada las diapositivas para que las tengan a la mano y para que las puedan repasar. A ver un ratito. No sé si hay alguna pregunta, alguno de ustedes. Todo está claro, doctora. Ok, listo, chicos. Entonces eso sería todo por